Universidad de El Salvador, Facultad Multidisciplinaria de Occidente, Departamento de Química. Carrera, Licenciatura en Ciencias Químicas. Curso de especialización, Control de la Calidad Medioambiental. Nuestro tema es Contaminación del agua. Catedrático, Máster Eric Méndez. Los integrantes somos Víctor Vladimir Pérez González, Cris Marielo Fernández Gál. Nuestro índice es Objetivos, Introducción, Recursos hídricos, Propiedades inusuales del agua, Ciclo hidrológico, Reserva de agua en la tierra, Contaminantes de agua, Patógenos, Residuos de demanda de oxígeno, Nutrientes, Sales, Metales pesados, Pesticidas, Compuestos orgánicos volátiles. Calidad de aguas superficiales, demanda bioquímica del oxígeno, test de BEO 5 de días, efecto de las aguas residuales demandantes de oxígeno en los ríos, desoxigenación, calidad de agua en lagos y embalses, factores de eutrofización, modelo simple del fósforo, aguas subterráneas, acuíferos, gradiente hidráulica, la ley de Darcy, transportes de contaminantes, curvas de zona de captura, control de plumas de aguas subterráneas, contaminantes en aguas subterráneas, los contaminantes más frecuentes detectados en el agua subterránea, lípidos de fase no acuosa, técnicas de recuperación de aguas subterráneas, sistemas convencionales de bombeo y tratamiento, extracción de vapores del suelo, biorecuperación in situ, en qué se basa la recuperación, otras técnicas de recuperación y conclusión. Objetivos. El objetivo general, crear conciencia sobre la problemática que presentamos acerca de la contaminación del agua. Los objetivos específicos, analizar y comprender la temática que estamos tratando y así aprender más sobre el tema. Identificar ciertos parámetros de la contaminación producida por diferentes factores. Introducción. La contaminación del agua es un término poco preciso que nada nos dice acerca del tipo de material contaminante ni de su fuente. Uno de los recursos naturales más importantes y más común es el agua. Cubre casi los 3/4 de la superficie terrestre y es uno de los que está siendo más dañada, ya sea por la incorporación de materias extrañas como microorganismos, productos químicos, residuos industriales y aguas residuales. Estas materias deterioran la calidad del agua y la hacen inútil para los usos pretendidos. Recursos hídricos. El agua es tan común que la suponemos asegurada. Después de todo, cubre casi los 3/4 de la superficie terrestre. Probablemente pensamos que es muy parecida a cualquier otro líquido, pero no lo es. Tal es así que casi todas las propiedades físicas y químicas del agua son inusuales cuando se contraen con otro líquido. Las propiedades inusuales del agua, observamos una molécula común del agua, como la podemos observar acá. Consta de 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Estos dos enlaces forman un ángulo de 105 grados, dando como resultado una molécula de carga positiva y una de carga negativa. Esto genera características como las siguientes. Tienen carácter bipolar, las moléculas del agua son atraídas entre sí, elevada tensión superficial del agua y las moléculas del agua facilitan adherirse a otra superficie. Un ejemplo bastante común es ver cómo un animalito puede flotar o pararse encima del agua, y esto se debe al enlace que forman las moléculas simples. Densidad. El agua es el único líquido común que se expande al congelarse. Una de estas características es que podemos ver cómo el agua se transforma en hielo. Puntos de fusión y ebullición. Sus puntos son peculiarmente altos. El agua ebulle a temperaturas bastante altas. Calor específico. El agua posee capacidad calorífica más elevada, 4.184 Joule kilogramos grados centígrados. El agua como disolvente. El agua disuelve más sustancias que cualquier disolvente común. Podemos observar que el agua se puede adherir a cualquier otro tipo de líquido o solvente para usos domésticos o usos químicos. Ciclo hidrológico. Casi toda el agua del mundo, el 97%, se encuentra concentrada en los océanos, pero cabría esperar la alta concentración salina hace que sean imposibles de utilizar como recursos para poder cubrir las necesidades municipales, industriales o referentes a la agricultura. Como podemos observar en esta imagen, podemos ver que el mar, acá está la precipitación del mar, la precipitación de la tierra, las tierras y la evaporización. La evaporización es una capa que rodea todo nuestro globo terrestre y lo rodea casi el 88%. Sale del agua y el otro 12% lo convierte a la tierra. Acá tenemos una tabla acerca de cómo podemos observar la reserva del agua en la tierra. Tiene la localización, la cantidad y el porcentaje de la reserva mundial.
Uno de los ejemplos es el océano, tiene una cantidad de 1.338 y el porcentaje está en el 96.5 en toda nuestra tierra. Contaminantes del agua. Estos cuatro que se mencionan a continuación son los principales factores de contaminación del agua y son los más comunes a nivel mundial. Tenemos el agua de retorno agrícola, que contiene pesticidas, fertilizantes y sales. El agua de retorno municipal arrastra desechos humanos, farmacéuticos y detergentes. Centrales eléctricas descargan agua a temperatura elevada. La industria contribuye en un amplio rango de contaminantes químicos y de residuos orgánicos. Estos cuatro factores son los más principales para la contaminación del agua y son los que son más dañinos a nivel mundial. Patógenos. Los patógenos son organismos que causan enfermedades y crecen, se multiplican en el huésped. El crecimiento resultante de microorganismos en el huésped se denomina infección. Ejemplos de patógenos con el agua son las bacterias responsables del cólera, la disentería bacilar, tifus y fiebre paraticoidea, el virus responsable de la hepatitis y poliomielitis infecciosas, los protozoos y los gusanos parásitos. Todas estas enfermedades que generan los patógenos se deben a la contaminación del agua. Estas enfermedades eran bastante comunes en años anteriores, a donde hay registros donde se puede notar de que eran enormes tasas de mortalidad debido a la contaminación del agua. Residuos con demanda de oxígeno. A medida que las bacterias descomponen, estos residuos utilizan el oxígeno disuelto en agua, empeorando las condiciones de vida de los peces y otros tipos de vida acuáticos, y en casos extremos mueren. Los residuos con demanda de oxígeno acostumbran a ser sustancias biodegradables contenidas en aguas residuales municipales o invertidos de cierto tipo de industrias como el procesamiento de alimentos o la producción de papel. Los residuos con demanda de oxígeno son sustancias que oxidan la masa receptora. Prácticamente estos residuos son los que contaminan y hacen de que el agua produzca algas y otros tipos de bacterias. Los nutrientes. Los nutrientes son sustancias como el nitrógeno, fósforo, carbono, azufre, calcio, potasio, hierro, magnesio, boro y cobalto, que son esenciales para el crecimiento de los organismos. En términos de calidad de agua, los nutrientes pueden considerarse como contaminantes cuando las concentraciones de estos son suficientes para permitir un crecimiento excesivo de plantas acuáticas, particularmente las algas. Las algas son las encargadas de generar color, turbidez, malos olores y gustos desagradables del agua. Además, disminuyen la concentración de oxígeno. Las algas, al disminuir la concentración de oxígeno, hacen de que la calidad del agua poco a poco vaya perdiendo su valor y se contamine más. El foco principal del crecimiento de algas son las aguas domésticas y algunas tuberías o caños de plantas industriales. El exceso de algas hace de que el agua ya no tenga oxígeno y poco a poco pierda su calidad y pase de ser un líquido vital a ser un líquido contaminante. Sales. El agua acumula de forma natural una diversidad de sólidos disueltos o sales. A medida que atraviesa suelos y rocas en su camino hacia el mar, estas sales típicas incluyen cationes como el sodio, calcio, magnesio y el potasio, y aniones como el cloruro, sulfato y bicarbonato. El agua se contamina de sales por medio de la vaporización. Cuando esto pasa, deja a un lado la sal y estas pueden ser adheridas por la tierra, afectando de gran manera a los cultivos. Metales pesados. Los metales pesados se caracterizan por su alta conductividad eléctrica y térmica, su brillo y lustre metálico, fuerza y ductibilidad. Desde una perspectiva química, no obstante, es más frecuente utilizar una definición más amplia que dice que un metal es un elemento que desprenderá uno o más electrones para formar un catión en una solución acuosa. Uno de los ejemplos de los metales que incluye la contaminación del agua son mercurio, plomo, cadmio, arsénico, cromo y hierro. El cromo y el hierro son muy esenciales en nuestra dieta, pero en altas concentraciones dejan daños irreparables en nuestra salud. Pesticidas. Este término se utiliza para designar un abanico de sustancias químicas que matan organismos que los seres humanos consideran indeseables. Los pesticidas pueden estar en la línea de insecticidas y herbicidas, rodenticidas y fungicidas. Existen tres grupos principales de insecticidas orgánicos sintéticos: organoclorados, hidrocarburos clorados, organofosforados y carbamatos. Los pesticidas son bastante utilizados por nuestros agricultores. Sin embargo, todos los químicos son absorbidos por el suelo y estos llegan a presencia de aguas con calidad bastante pura. Acá tenemos un ejemplo del pesticida organoclorado más ampliamente conocido, el cual es el DDT.
diclorodifenilcloroetano, el cual ha sido usado para el control de insectos portadores de enfermedades como la malaria, mosquitos, el tifus, piojos y la peste que son pulgas. Acá podemos observar las estructuras moleculares orgánicas. También los DDT tienen dos propiedades que lo hacen ser particularmente perjudiciales. Son muy persistentes y son solubles. Los compuestos orgánicos volátiles se encuentran entre los contaminantes más comunes hallados en las aguas subterráneas. Se utilizan a menudo como disolventes en procesos industriales y varios de ellos son conocidos como presuntos cancerígenos o mutagénicos. Estos 5 ejemplos son cloro de vinilo, dicloroetileno, tetracloroetileno, tetracloro de carbono y 1,2-dicloroetano. Estos 5 compuestos orgánicos volátiles especialmente son tóxicos y el más tóxico de estos 5 es el clorodivinilo. Calidad de agua superficial. La valoración de la calidad del agua que los estados deben presentar identifica fuentes de polución y porción de recursos que se haya dañada por contaminantes. Un contaminante o un factor estresante puede perjudicar la calidad del agua. Los agentes estresantes son cambios físicos en la masa del agua, por ejemplo las actividades que alteran el hábitat acuático, excluyendo el flujo de agua. Aquí tenemos unas tablas acerca de contaminantes de mayor importancia de agentes estresantes y fuentes para las aguas de río. Como podemos observar, acá están, estas serían agentes estresantes y vemos que tiene bacterias, sedimentación, alteraciones del hábitat, metales y variaciones, de lo cual acá podemos ver de que las bacterias en agentes estresantes forman un 35% y en agentes por su fuente tenemos que la agricultura genera un 48%. Acá tenemos otra tabla acerca de contaminantes de mayor importancia de agentes estresantes y fuentes para las aguas de lagos y embalses. Acá podemos ver cómo los nutrientes en un lago o embalse tenemos que los nutrientes afectan un 50%. Y en agentes por fuente tenemos que la agricultura genera un poder del 41%. Acá podemos observar también que tiene sedimentación un 21% y en agentes por fuente tienen que los desagües urbanos forman un 12% de daños en nuestras aguas. Demanda bioquímica del oxígeno. Los residuos con demanda de oxígeno han sido un problema para las aguas superficiales que han afectado tanto a las corrientes de agua como a las aguas estancadas. Cuando se libera materia orgánica biodegradable en una masa de agua, los microorganismos, especialmente las bacterias, se alimentan de ella, como el dióxido de carbono, sulfatos, ortofosfatos y nitratos. Acá tenemos la ecuación química que lo demuestra. Materia orgánica más O2 genera CO2 más agua más células nuevas más productos estables como nitratos, ortofosfatos y sulfatos. Sin presencia de oxígeno, estos generan productos finales indeseables, incluyendo el dióxido de hidrógeno, amoníaco, metano. Y la ecuación química lo demuestra. Materia orgánica forma CO2 más agua más células nuevas más productos inestables, sulfito de hidrógeno, amoníaco y metano. Test DBO de 5 días. El DBO es la demanda biológica del oxígeno. Además, es la cantidad total de oxígeno consumida por los microorganismos durante los primeros 5 días de biodegradación. La fórmula dice que es igual a DBO5 es igual a OD1 menos ODF entre P. OD1 es el oxígeno disuelto inicial del agua residual diluida. ODF es el oxígeno disuelto final después de los 5 días. Y P en este caso sería la fracción de dilución. Además, P es igual al volumen de agua residual entre el volumen del agua residual más el agua de disolución. A continuación tenemos un ejemplo donde podemos aplicar el test y dice: una botella de test que contiene solo agua de disolución de cultivo ha disminuido el nivel de OD a 1 miligramo entre litros en un test de 5 días. Una botella de DBO de 300 mililitros llena con 15 mililitros de agua residual y el resto con agua de disolución cultivada experimenta una disminución de 7 miligramos entre litros en el mismo periodo de tiempo. ¿Cuál sería la DBO de residuo en 5 días? Como podemos observar acá, tenemos la fórmula donde P sería la fracción de disolución y solo pasamos nuestro dato, 15 ml entre 300 ml. Esto nos genera un cálculo de aproximadamente 0.05.
Utilizando 5.7, la DBO en 5 días de residuos sería, aplicamos en la fórmula y metemos todos nuestros datos que nos da el ejercicio. Tenemos acá 7.02 menos 1, entre paréntesis 1 menos 0.05 de la fracción de disolución entre 0.05. Esto nos indica que es igual a 125 miligramos entre litros. El efecto de las aguas residuales demandantes de oxígeno en los ríos. Tenemos tres principales efectos. El primero sería las aguas residuales demandantes de oxígeno bajan la concentración de oxígeno disuelto. El segundo sería, en verano, la elevación de la temperatura reduce la solubilidad del oxígeno. En invierno, la formación de una capa de hielo puede bloquear el acceso de oxígeno atmosférico. En el polo norte es donde podemos observar que el invierno es bastante fuerte, haciendo que nuestros ríos, lagos se conviertan en totalmente hielo, y eso hace de que ya no tenga oxígeno nuestro vital líquido. Y el tercero sería el modelo más sencillo de análisis de recursos de un río. Se basa en dos procesos clave: 1, consumo de oxígeno por microorganismos durante la biodegradación, y 2, la reoxigenación por adherido de la interfaz de agua-atmósfera. Desoxigenación. La tasa de desoxigenación en cualquier punto del río se debe suponer proporcional a la DBO existente en ese punto. Tenemos que la tasa de desoxigenación cuenta con una fórmula, la cual es igual a KD por LO por E elevado a la KD por F, donde LO es DBO de la mezcla de aguas corrientes más aguas residuales en el punto de su carga. Al unir las fórmulas tenemos que LO es igual a QW por LW más Q1 por L1 entre QW más Q1, donde sería LO DBO final de mezcla de aguas corrientes más aguas residual, y sus unidades son mg entre litros. Sabemos que el DBO es la demanda biológica del oxígeno, entonces LT sería su demanda biológica de oxígeno de las aguas de río justo por encima del punto de su carga. LW sería la demanda biológica de las aguas residuales. Q1 sería el caudal de río justo por encima del punto de descarga, y sus unidades son metros cúbicos entre segundos. Y QW sería el caudal de aguas residuales. Un ejemplo sería, para aplicar la fórmula, una planta depuradora de aguas residuales que recibe los desagües de una ciudad de 200.000 habitantes descarga 1.10 metros cúbicos sobre segundo de efluente tratado, que presenta una DBO de 50 mg entre L a una corriente de caudal de 8.70 metros cúbicos sobre segundo, con una DBO igual a 6 miligramos entre litros. La constante de desoxigenación es de 0.20 entre día. Vamos a suponer que la mezcla es completa y se realiza instantáneamente. Estimar la DBO final inmediatamente a aguas bajo del vertido, y utilizamos la fórmula que les mencionaba anteriormente. Acá solo sustituimos los datos, hacemos las multiplicaciones, luego la suma, luego la división entre la suma, y vamos a obtener un resultado que sería 10.9 miligramos sobre litro. Este sería un ejemplo sencillo acerca de lo que les explicaba anteriormente. Calidad del agua en lagos y embalses. Todos los lagos acumulan gradualmente limo y materia orgánica que están sometidas a un proceso de maduración llamado eutrofización. La eutrofización es un proceso natural que puede requerir miles de años la actividad humana, donde puede acelerar grandemente la velocidad de cambio. Los colectores municipales de desagüe, los residuos industriales y las escorrentidas cargadas de fertilizantes agrícolas añaden nutrientes que estimulan el crecimiento de algas y degradan la calidad del agua. Como podemos observar en nuestro país y a nivel mundial, la proliferación de algas es bastante amplia, ya que es un factor principal de contaminación, y eso hace que pierda la calidad del agua. Factores de la eutrofización. Tenemos algunos. La velocidad de proliferación de algas, como lo mencionábamos anteriormente, hacen de que las algas se multipliquen al 100 por 1. La cantidad de luz disponible está relacionada con la transparencia de las aguas, que a su vez en función de niveles de eutrofización. La cantidad de luz disponible puede ser factor limitante para el crecimiento de algas. A continuación presentamos el modelo simple del fósforo. En los lagos el factor limitante es el fósforo. 0.020 miligramos entre litros de fósforo da lugar a una reproducción masiva de algas.
Este modelo también nos facilita la contaminación del agua, ya que es bastante propenso a ayudar a la proliferación de algas. Como podemos observar en este dibujo, vemos cómo el fósforo es introducido a X concentraciones de cualquier lago o río, donde podemos ver de que una parte es expulsada y la otra es retenida. Donde queda retenido sería en un sedimento, y es ahí donde comienza la purificación de agua, haciendo que nuestro vital líquido poco a poco sea dañado. Agua subterránea. El agua subterránea es alrededor de un tercio del agua potable. El agua subterránea está contaminada con sustancias peligrosas procedentes de miles de depósitos enterrados con fugas, ollas de residuos industriales, fosas sépticas de viviendas, vertederos municipales e industriales, escapes químicos accidentales, uso descuidado de disolventes y uso generalizado de productos químicos en la agricultura. Algunos de estos usos y estos contaminantes son absorbidos por el suelo, lo cual genera grandes problemas en nuestra calidad del agua. Acuíferos. Es una capa geológica saturada, suficientemente permeable para permitir el flujo de agua. Se asienta sobre una base o leche de confinamiento, que es una capa relativamente impermeable que limita el movimiento del agua. La cantidad de agua real que puede recuperarse de un acuífero libre por unidad de volumen se denomina rendimiento específico, o la porosidad efectiva. Los valores de porosidad y de rendimiento específico se ven afectados por el descenso de presión que se produce cuando el agua va siendo extraída. Gradiente hidráulica. Un acuífero no confinado, la pendiente del nivel freático, es un concepto importante, puesto que el flujo de agua subterránea va en la dirección del gradiente y a una velocidad proporcional a este. La ley de Darcy. La ecuación básica que describe el flujo de agua subterránea fue formulada por el ingeniero hidráulico francés Henri Darcy en 1856, basándose en experimentos de laboratorio. La ley de Darcy supone linealidad entre velocidad de flujo y gradiente hidráulico, que es una suposición válida en la mayoría de circunstancias. Los acuíferos que tienen la misma conductividad en todas las direcciones se llaman isótopos, mientras que aquellos que la conductividad varía son anisótopos. Transportes de contaminantes. Dispersión y difusión. Cuando hay una diferencia de concentración de un soluto de agua, la difusión molecular tiende a eliminarla mediante el movimiento de zonas de altas concentraciones hacia aquellas en donde la concentración es menor. Un segundo proceso que difumina la pluma contaminante es la dispersión, puesto que una pluma contaminante sigue trayectorias irregulares en su desplazamiento. Algunas partes de ellas encuentran espacios porosos, por lo que pueden moverse con rapidez, mientras que otras tienden huecos más estrechos, por lo que se produce una diferencia de velocidad entre sus partes, que tienden a dispersarla. Como ambos efectos tienden a definir los bordes de la pluma, suelen mencionarse juntos y se hablan de una dispersión hidrodinámica. Curvas de zona de captura. El modo más común de comenzar a limpiar aguas subterráneas contaminadas es instalar pozos de extracción. Como un pozo de extracción bombea agua a la superficie hidráulica del acuífero, en su densidad experimenta una depresión, por lo que crea gradiente hidráulico que arrastra la pluma hacia el pozo. Control de plumas de agua subterránea. Otro método de proteger esos gradientes abajo como pozos de agua potable es combinando pozos de extracción con pozos de inyección. Los pozos de extracción se usan para rebajar el nivel freático o superficie piezométrica, creando un gradiente hidráulico que arrastra la pluma a los pozos. Los pozos de inyección elevan el nivel freático y empujan la pluma por medio de un cuidadoso diseño de emplazamiento y ritmo de bombeo. De estos pozos podemos manipular el gradiente hidráulico de tal modo que las plumas pueden mantenerse apartadas de los pozos de agua potable y dirigidas hacia los de extracción. Una vez extraída el agua contaminada, puede ser tratada y reinyectada de nuevo. Contaminantes en aguas subterráneas. Al tratar la contaminación de las aguas superficiales, nos centrábamos en el control de la propagación de las enfermedades infecciosas, reduciendo la demanda de oxígeno de los residuos y eliminando los nutrientes para ayudar a reducir la eutrofización.
Las aguas superficiales están, por supuesto, también sujetas a la contaminación por un conjunto de compuestos tóxicos. A continuación, les presentamos unas tablas con los contaminantes más frecuentes detectados en el agua subterránea. Como pueden ver, se encuentra el compuesto y el origen. Ejemplos podrían ser el plomo, que se encuentra en la gasolina, en la minería e industria, el zinc en la industria y en la minería, el cloroformo en los disolventes, y así ustedes pueden apreciar ahí todo el tipo de compuestos y, como antes les mencionaba, su origen. Lípidos de fase no acuosa se les denomina NaPl, y su presencia hace que la tarea de recuperar un acuífero a la calidad de agua potable sea muy difícil o incluso imposible. Como pueden apreciar en esta tabla, está el contaminante, el peso específico y la solubilidad en agua. Técnicas de recuperación de agua subterránea. La limpieza de agua subterránea puede hacerse de que el agua ha sido extraída, tratamiento ex situ o el acuífero in situ. Sistemas convencionales de bombeo y tratamiento. Se trata de extraer el agua contaminada y tratarla en superficie. El influyente tratado puede ser usado para utilidades diversas o ser disuelto al acuífero. Extracción de vapores del suelo. Los sistemas de extracción de vapores del suelo, SVE por sus siglas en inglés, se ha diseñado para eliminar vapores de compuestos orgánicos de las zonas saturadas. Los sistemas de extracción de vapores del suelo son eficaces para eliminar compuestos orgánicos volátiles que han filtrado procedentes de depósitos como tanques de gasolina con fugas en estaciones de servicio. Biorecuperaciones in situ. Estos se han diseñado para degradar la polución del subsuelo sin necesidad de extraer los contaminantes y someterlos a un sistema de tratamiento de las superficies. ¿En qué se basa la biorecuperación? Es la estimulación del crecimiento de microorganismos, fundamentalmente bacterias autóctonas del subsuelo, que pueden biodegradar contaminantes si se les administra oxígeno u otro aceptador de electrones y nutrientes. Los microorganismos pueden degradar un buen número de contaminantes del suelo y de las aguas subterráneas. Otras técnicas de recuperación. Las técnicas mejoradas de solubilización, movilización, desorción térmica y extracción de vapor persiguen movilizar los contaminantes del subsuelo o hacerlos más biodisponibles para que puedan ser eliminados o degradados por una o más técnicas descritas. Conclusiones. La contaminación del agua representa un problema existencial en el mundo, ya que se trata de una de las principales fuentes de vida. La contaminación subterránea presenta, en comparación con la superficial, aspectos peculiares que la hacen más peligrosa, como consecuencia de la capacidad de retención del subsuelo. Los contaminantes químicos y físicos quedan en parte fijados a los acuíferos. Por esto, los ríos son siempre regenerables, pero los acuíferos en cierta forma quedan destruidos, de manera que la contaminación es irreversible. La contaminación del agua es una modificación de esta, generalmente provocada por el ser humano, que vuelve impropia o peligrosa para el consumo, industria, la agricultura, la pesca y las actividades, así como para los animales. Para finalizar, podemos decir que si no le ponemos un alto a la contaminación del agua, podemos llegar a carecer del vital líquido. A continuación les dejaremos un video acerca de la contaminación del agua en nuestro país. Algo más que agua es lo que hay en nuestros ríos. Sustancias invisibles y peligrosas para el ser humano cuando se encuentran en altas cantidades recorren los ríos salvadoreños. Y es debido al estado crítico del agua que El Salvador podría estar pronto a enfrentar una crisis. Somos el único país de Centroamérica a punto de llegar al estrés hídrico. Esto es, a punto de no tener la disponibilidad suficiente, no solo para las futuras generaciones, sino incluso para las generaciones actuales. El río Lempa es una de las principales fuentes que suministran agua y energía eléctrica a los salvadoreños, y es además uno de los tantos ríos contaminados en el territorio nacional.
los afluentes del río Lempa, por supuesto, el río Susquiapa, el Sucio, el Acelguate, que son los ríos que más impacto están causando y más daño están causando, y es además de donde nos proveemos en mayor medida de agua potable, el Gran San Salvador. Y esto significa no solo costos en términos de salud, que tiene un impacto enorme, significa también costos para ANDA, que cada vez le cuesta más potabilizar esta agua, y significa además problemas para el riego. Muy poca agua de este país está siendo utilizada de manera confiable para el riego. Es decir, es un problema de todos los sectores y de todas las instituciones que estamos trabajando para resolver. El problema, pese a agravarse en nuestro país, inicia más allá de la frontera salvadoreña. El río Lempa, el más largo de Centroamérica, con una extensión de casi 18.000 kilómetros cuadrados, nace en el departamento de Chiquimula, en Guatemala, donde los beneficios de café desechan las aguas mieles al río sin el tratamiento adecuado. Yo con el gerente de la cooperativa, Tonito Aldana, hemos llegado, le digo al señor, a las 11, 12 de la noche a la planta, al beneficio de la planta, a ver, porque decían que no tiraban las aguas, pero sí las tiran ahí. Al salir del territorio guatemalteco y antes de llegar a El Salvador, el Lempa recorre Honduras, donde la contaminación ya no son únicamente las aguas mieles. Derramaron un tambo de insecticida al río, donde hubo una matazón de peces increíbles. Entonces nosotros, preocupados por esa situación, hemos denunciado, hemos dicho y hemos hecho también, pero hasta la verdad que hasta ahorita muy poco se ha hecho. Pues la contaminación sigue. Pensamos que los más afectados en este caso sería El Salvador, que es donde va a desembocar el río y donde El Salvador pues utiliza el río de una manera muy significativa. La contaminación no se limita a este río, ya que otros presentan el mismo problema. Nosotros tenemos un grande que es el Río Frío, que va a desembocar al río Lempa, y donde el río Frío ya viene contaminado. Y este río Frío contamina el río Lempa. Río Quilio, de la parte de Concepción, viene contaminado a contaminar al río Lempa. El río de Sinuapa viene contaminado a caer al río Lempa y a contaminarlo también. El manejo inadecuado de los desechos sólidos es sin duda uno de los principales contaminantes. Aparte de la contaminación de las aguas mieles, la gran cantidad de aguas que caen al río del sistema de alcantarillado, pues casi en todos los municipios. Santa Fe, pues no es la excepción también, contaminamos en ese sentido y lo reconocemos, pero esa contaminación la traemos también del lado de Guatemala, de donde nace el río Lempa. Esquipulas los contamina de una manera muy exagerada también, donde tienen un basurero al aire libre, donde aproximadamente no sé cuántas toneladas diarias de basura que van a tirar, entonces eso está cerquita del río y los contamina también. ¿De dónde viene y hacia dónde va el agua que consumimos a diario? Es un tema al que pocos le brindan la atención necesaria. Sin embargo, el alto nivel de contaminación no solo afecta el medio ambiente, sino también genera impacto en las personas, tema sobre el cual hablaremos en nuestra próxima entrega. En elsalvador.com, Evelyn Linares.